estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. De todo mal. ¿Ya olvidaron? Ya estás en el aire. Nada más que yo estoy en línea. Listo, ahí va. Dale para allá. Dale la cámara. Shalom, hermanos, amada familia, benditos sea el Eterno en este día. Vamos a empezar con esta dirección y nos ponemos en manos del Eterno para que Él sea el que dirija esta tarde y que Él sea el que nos lleve hacia la adoración, hacia la santificación, hacia ese objetivo de estar en comunión con nosotros, con ustedes y con todo el pueblo de Israel. Vamos a hacer una pequeña oración para introducir esta dirección. Bendito seas, Padre Celestial, nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, en esta hora y ponemos en tus manos nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras obras. Señor, que todo sea conforme a tu voluntad. Y pues ya pedimos tu guianza, Señor, en este momento, Señor, para que tú seas quien hable, Señor, y que la congregación sea edificada, Señor, por medio de tus enviados, Padre. Muchas gracias, Señor, por este momento, por la oportunidad que nos das a mi esposa y a mí de estar en este lugar, Señor, dirigiendo, Padre, y pues encaminando hacia esa alabanza para ti, Señor. Muchas gracias, Padre. En tu nombre nos ponemos. En el nombre y en los méritos de tu Hijo Yeshua, nuestro Salvador y Mesías. Amén. Bendecimos al Eterno, hermanos, porque nos permite estar aquí este Shabbat. Más, ahí deseando que tengan shalom en cada uno de sus hogares. Bendecimos al Eterno, porque también ya comenzó la temporada de invierno y ya está haciendo friecito. Aquí en Saltillo ya llegó, no sé si en otros lugares también ya llegó el friecito, pero bueno, así que pues les invito a tomarnos las vitaminas diarias. No hay nada mejor que la instrucción del Eterno, obviamente, ¿verdad? Así que este día Dios quiere que nos alegremos y estemos gozosos, así que dispongamos nuestro corazón, hermanos,
para comprender el mensaje de su palabra. Pero antes de eso vamos a saludar a algunos de nuestros hermanos que están ahí. Saludamos a la hermana Miriam, que nos ve desde allá, a Charlie, a la hermana Verónica, a Sara Solís y a Patti, que se están conectando. Gracias por estar aquí en este día del Eterno, que nos va a mandar una refrescante instrucción y que sea de edificación para nuestra vida. Y bueno, pues para comenzar con nuestro programa, vamos a escuchar el Shema con nuestro hermano Juan Carlos. Dispongámonos, hermanos, vamos a decir el Shema en hebreo y después en español para estar en este contexto de que Dios pues nos está escuchando, pero también nosotros disponer nuestros oídos, ahora sí que circuncidar nuestros oídos con la palabra del Eterno. Y pues aquí les presentamos Deuteronomio 6, del 4 al 9. Shema Israel Adonai Echad, Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Quiero presentarles una actividad pequeña que aquí tengo para volvernos a edificar y hacer una referencia pequeña a este estudio. Fíjense, es algo muy didáctico. ¿Listos? ¿Qué vemos aquí? Un switch, ¿va? Está raro. Juan Carlos está medio zafado, pero no. ¿Qué es esto, hermanos? O sea, aquí vemos dos actitudes. Ahí en esta oportunidad que Dios me da de tener la corta edad o larga para algunos de 35 años, Dios ha trabajado en mi vida en estos dos métodos o dos formas de actitud en mi ser. En mi vida he trabajado esto y pues en conjunto con mi esposa pues hemos estado aplicando y tratando de no caer en esta actitud, sino en esta, ¿sí? Pongamos en este día nuestro switch, hermanos. Todos tenemos un switchecito, a lo mejor aquí en la espalda, no sé, de on u off. Bueno, vamos a subirlo a on, que dice David, ¿sí? Este hombre nos enseña que a pesar de que fue un rey malo, que a pesar de que cometió errores, que a pesar de a veces tener pensamientos que no eran conforme a la voluntad de Dios, él siempre tenía actitudes, y esas actitudes van a aparecer aquí. ¿Sí? Ahí, perdón por mi esposa. Fíjense, David tenía la actitud de humildad, de gratitud, de sumisión, de bendecir. Él estaba alegre. ¿Se acuerdan cuando entró a Jerusalén con el arca? Y ahí pues manifestó su alegría ante el pueblo de Israel y ante toda la gente, porque el Eterno iba entrando con él, ¿sí? También tenía una actitud de aceptación, ¿sí? Decir, no, pues la regué, ¿verdad? O sea, se me hace que sí estoy patinando en esto. Bueno, acepto mis errores. Cuando llegó Natán ahí lo reprendió, no empezó a quejarse ni a culpar a otros, sino que aceptó que él era el rey malo, ¿se acuerdan? Y también era empático. Ahí vemos cuando se crea un ejército ahí de gente que nadie quería y que Dios lo bendijo por medio de esas personas, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuál actitud vamos a tener hoy, hermanos? ¿O varias actitudes? Estas, ¿sí? Ahora, bueno, pues vamos a tener que mostrar la otra parte, ¿sí? Saúl. Podemos tener la actitud de Saúl, sí, pero acuérdense, estamos en el chip o en el switch de la actitud de David, ¿sí? ¿Cuál actitud tenía Saúl? Vanidad, prepotencia, culpa. Él culpaba a otros, culpaba a Samuel, culpaba al pueblo, culpaba al mismo Dios. Pues decía mentiras. Era iracundo el Señor. Era grosero. También ahí vemos que insultaba a las personas.
y era arrogante. También era ingrato. Y también era impaciente, ¿sí? Bueno, les digo, ¿podemos caer en estas actitudes? No. Hoy este día, no. Hoy en este día vamos a estar con estas actitudes, ¿sí? Así que les pido, agárrense la espalda, suban el switch y pongamos actitud de David. El Eterno los bendiga. Continuamos con la dirección y vamos al estudio en esta ocasión, ¿sí? Aquí les cedo los micrófonos y cámaras a nuestro hermano Oscar, que es el que va a iniciar con el estudio. Bendito sea el Eterno, nos estamos viendo, esperemos que disfruten este momento de Dios y que esta referencia que les acabo de dar se quede en nuestros corazones para que podamos recibir realmente la instrucción de Dios en nuestro corazón y que sea para nuestra sanidad. Dejamos a nuestro hermano Oscar. Shalom. Shalom, mis hermanos, qué gusto saludarlos. Me da mucho gusto saludar a la familia de la fe por este medio que Dios nos permite tener para tener comunión, para hablar, orar unos a otros, estar siempre al pendiente de nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Así es que, bienvenidos a este día de reposo. Gracias a Dios que nos permite tener este día especial que Él diseñó para que estuviésemos hablando de Él, estudiando de su palabra, tener comunión con Él. Eso es lo más importante de este día, que tú lo dejes ver en tu vida, que tú puedas tener en Él comunión y podamos amarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros, ser felices, disfrutar de este día, ¿verdad? Así es que hoy nos tocó estudiar una vez más el libro de Romanos. Hoy vamos a ver el capítulo 8, ya vamos hasta el capítulo 8, así es que disponga su corazón para que hoy Dios toque su corazón y usted pueda entender los tesoros que Dios nos dejó en su palabra y poder entender realmente el corazón de Dios y podamos deleitarnos juntos de ello, porque realmente el amor de Dios siempre se manifiesta en su palabra y siempre la cosa es que nosotros estemos dispuestos. La situación es que tú pongas tu corazón, atento tu oído, escucha Israel, escucha lo que debemos de escuchar. Hoy vamos a ver un tema muy especial, muy especial, que lo que podemos destacar es que lo que Dios nos pide es que andemos en su camino, que aprendamos a caminar con Él, que podamos aprender lo que Él nos dio a través de su Espíritu Santo. Y bueno, pues me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el capítulo 7. Si usted recuerda, vimos acerca de lo que es vivir en la carne, lo que es estar dominado bajo el pecado, lo que es estar bajo la ley del pecado, que es nuestra tendencia pecaminosa, que es nuestra concupiscencia, lo que nos arrastra al pecado. Y bueno, eso vimos que tenía solución a través de que Dios nos dio la libertad de esto a través de su Hijo Jesús. Él nos dio y nos proporcionó vida eterna, el camino a ser libres. Cuando Jesús estaba en la sinagoga y mencionó, yo he venido para que tenga libertad, para ser libre al cautivo del pecado, eso que nos hacía de continuo llevar a la desobediencia de su palabra, puesto que ni siquiera le conocíamos. No teníamos ni siquiera conocimiento, ni respeto, ni temor de Dios. Pero poco a poco Dios fue abriendo nuestros ojos espirituales y por pura misericordia de Él, porque a Él le plació darnos a conocer
a su Hijo. Y poco a poco fuimos creyendo en Él, creyendo en Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, pudimos tener libertad. Podemos tener libertad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces que veíamos en el capítulo 7 cómo éramos esclavos, pero Él nos proveyó ese camino divino donde podemos ser libres, realmente tener libertad para decidir si queremos continuar, seguir en el pecado o podemos tener esa opción que nos brinda, que es ir bajo eso. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver, si ustedes recuerdan en el capítulo 7 que decía Pablo, dice, ¿quién? Dice, maldito de mi miserable, de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? De este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo que me orilla al pecado. En mi mente está el querer hacer el bien, pero mi cuerpo me orilla a hacer el bien. Esa tendencia que nos lleva, esa lucha que hay dentro de nosotros continua y que tendremos hasta que nosotros partamos con el Señor. Mientras que estemos vivos, batallaremos con esa batalla, una batalla que tenemos que pelear para que hagamos morir las obras de la carne a través de su Espíritu. Y es el que nos da vida y paz. Y todo eso vimos en el capítulo 7 y el 8 es precisamente una continuación de que Dios como nos pide y nos dice que la santidad es posible, que sí podemos llegar a ser santos y nos pone las condiciones y nos habla acerca del capítulo 8 de que somos sus hijos, nos da a conocer como sus hijos y nos da testimonio de que lo somos y cómo fue que fuimos adoptados por Él y también fuimos predestinados, que también veríamos algo de esto en el capítulo. Así es que vamos a empezar con el capítulo 8, versículo 1. Les pido por favor que me pongan las páginas. Entonces vemos en Romanos 8, estamos poniendo dos versiones. Ahí ustedes están viendo lo que es la NTV y la Reina Valera 1960. Romanos 8.1 nos indica que la santidad es posible. Sí podemos ser santos, que sí podemos estar caminando en santidad y en limpieza como Dios nos quiere, como Él dijo que nos iba a limpiar. Nosotros podemos andar en pureza, caminar y andar como Él anduvo. Ese es su mandato, andar como el Mesías anduvo. Eso es lo que tenemos. Y podemos tener claro ese camino y podemos distinguir y hacer una autoevaluación de nuestras vidas continuamente para que podamos saber cómo andamos. Y es necesario hacer ese examen continuamente de nuestras vidas para que podamos estar evaluando nuestro camino, en qué camino estamos andando y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra del camino que Dios nos puso, ese camino que Yeshua nos vino a mostrar. Así es que vamos a empezar. Dice en el 8.1, dice en la NTV, dice, por lo tanto, ya no hay condenación, ya no hay nada que nos condene. Dice, por lo tanto, después de que vimos todo el capítulo 7, en la respuesta del capítulo 7 de que hemos muerto al pecado, de que Jesucristo nos salvó, nos dio libertad, así es que todo esto que vivimos, la lucha interna que tenemos, así es que por eso, por lo tanto, al saber que Jesús nos dio libertad, ya no hay condenación, ya no tenemos condenación, ya no hay nada que nos condene. Así es que, dice, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Me gustaría también leer lo que es la Reina Valera, que dice, ahora pues, después de todo lo que conocemos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El punto es, ¿quién es el que anda conforme al Espíritu? ¿Qué diferencia hay de los que andan conforme a la carne? Ya no tienen condenación. ¿Quiénes? Los que andan conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Conforme al Espíritu veíamos
A mí me gustaría leer primero un pasaje, a ver si me ayudan poniéndolo. Es el... Es perdón, el número 1 es Colosenses. Dice, anulando, en Colosenses 2:14, mis hermanos, dice Pablo también, dice a los colosenses, anulando la muerte de Jesús, anuló el sacrificio de nuestro Mesías, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es esa acta que nos era contraria? ¿Cuál es esa acta que nos acusaba? Era la misma ley que nosotros no pudimos cumplir, que la verdad hicimos mal porque anduvimos pecando. Pecando es hacer, como dice Juan, primera de Juan, es desobedecer la ley, no hacer la ley. Eso es el pecado. Y por lo tanto nos hicimos acreedores a un acta que nos era contraria, que nos iba contra nosotros y nos decretaba nuestro castigo, nuestro juicio. Y Jesucristo vino a anularla. El sacrificio que Cristo hizo anuló esa acta que nos era contraria. Por lo tanto, ya no hay condenación. No hay condenación, ya no hay nada que nos condene. Regresamos otra vez al capítulo 8 de Romanos. Dice, ahora en la Reina Valera dice, para los que andan conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Me gustaría que Dios nos puso donde nos quiso ayudar para que nosotros pudiéramos andar conforme al Espíritu. Y Él nos dijo en Joel una promesa que nos dijo, y yo voy a derramar mi Espíritu sobre toda carne. Es una promesa que cuando Jesús partió, nos dijo, no se vayan de esta zona, no se vayan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días ustedes van a recibir poder. Ustedes van a recibir al Espíritu de Dios. Van a recibir al Espíritu Santo, en el cual Él les recordará todas estas cosas que yo les he dicho. Y también van a recibir poder. ¿Poder para qué? Poder para poder cumplir, para poder vivir bajo ese esquema que Dios nos dio, que viviéramos bajo ese estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Y por lo tanto, tú viviendo con el Espíritu de Dios, entonces ya no hay ninguna. ¿Cómo podemos lograr eso? En Jeremías 33, en Jeremías 31, está el pacto, por favor, el único de Jeremías. Dice Jeremías 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por Dios. ¿Cómo Dios está estableciendo un nuevo pacto? La nueva manera en que nosotros vamos a poder obedecer esa ley, porque nuestros padres habían desobedecido esa ley. Nuestros padres habían hecho lo malo y por lo tanto invalidaron el pacto. Pero Dios dijo, yo voy a volver a hacer ese pacto con ustedes. Voy a volver a realizar el pacto en la cual el pacto consiste en que yo voy a volverles a dar la ley, pero ahora las voy a escribir tanto en sus mentes como en sus corazones. Y ese es el nuevo pacto. Ahora la tendremos en el corazón. Y Él nos será por Dios y nosotros seremos su pueblo. Ese es el nuevo pacto que nosotros estamos viviendo bajo el esquema que Jesús nos permitió tener. Y en Ezequiel lo había profetizado
realizado ya desde hace tiempo atrás. Es que me gustaría leerles también Ezequiel, donde dice la promesa del profeta, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Como Dios nos promete que en los postreros tiempos Él va a vertir agua limpia y nos limpiará de todas nuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, para tener un solo Dios, porque anduvimos adulterando de ídolo en ídolo, éramos idólatras. Y lo interesante es que nos da un corazón de carne, quita el corazón de piedra, porque el corazón de carne ahora vamos a amar a su palabra, vamos a amarlo a Él, por eso dice Jesús, el que me ama guarda mis mandamientos. Y no hay manera, no había otra manera más que, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, para poder tener ese corazón de carne, para tener esa gran, el poder obedecer su palabra con amor y con tenacidad y eso. No hay otra manera más que Dios dándonos de su espíritu, dándonos del espíritu que nos fortalece, que nos da poder, que nos llene, nos recuerda todas las cosas que Jesús dijo. Dice, quitaré y pondré y haré que andéis en mis estatutos. Ese es el poder. Para eso necesitamos el poder, para poder andar en sus estatutos y guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Así es que si tú andas con su espíritu, ¿cómo es andar en su espíritu? Me gustaría regresar a Romanos 8, por favor. Romanos 8 dice, en el número 1 dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Cuando el espíritu te da poder y empiezas a poder entender lo que es andar en su espíritu, dándote a través de sus palabras, guardando sus preceptos, entendiendo lo que es estar bajo la ley, digo, haciendo la ley, estar sobre la ley, entonces estás caminando con el espíritu. Esa es una señal. Dice en la NTV, para los que pertenecen a Cristo. ¿Qué son los que pertenecen? Los que andan conforme al Espíritu. Y porque ustedes pertenecen a Él, que somos los que estamos en Cristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida, dice la Reina Valera en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley que de continuo nos llevaba a pecar, como lo veíamos la semana pasada en esa ley que nos llevaba de continuo, de nuestra concupiscencia en hacer el pecado, y no podíamos salir de esa esclavitud. Él nos libertó con su sacrificio. Nos ha dado libertad de esa ley que nos declaraba culpables, los que nos llevaba a la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios nos envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Dice en la NTV, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre él.
ley de Moisés nos declaraba culpables. La ley de Moisés no nos podía proveer de salvación, puesto que la habíamos desobedecido. Entonces Dios envió a su Hijo a cumplir la ley, a lo que la ley exigía. Y lo envió, lo hizo, dice, y el verbo se hizo carne. Juan 1. Así es que él tomó cuerpo de ser humano como nosotros. Y él llevó en su cuerpo, fue tentado en todos, pero nunca pecó. Y después de esto, él se ofreció como sacrificio. Él se ofreció para pagar el precio del pecado y de todos nosotros, de sus hijos. Así es que por medio de él condenó nuestro pecado a muerte. Ya nosotros, aunque nuestro cuerpo pecaminoso seguimos con él, pero él nos ha dado vida, nos da vida. Es que mientras que nosotros seguimos batallando, luchando cada día más con el poder del pecado, él nos liberta y con su Espíritu Santo podemos tener victoria a través del pecado. Cada día vamos siendo un poquito más santos, siendo un poquito más puros, dejando el pecado atrás. Y eso es una autoevaluación. Es algo que dice Dios, venid luego conmigo, venid pronto y estemos a cuentas con Dios. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos durante el periodo de nuestra vida? Y ve y cuéntaselo a Dios y ve, arrepiéntete de lo que has hecho. Y cada día estamos en esa lucha de ir venciendo el pecado de nuestras vidas y cada día caminar más bajo sus preceptos y bajo sus mandamientos en la cual Él nos dejó. Y esa es la lucha que tenemos que dar. Así es que vemos que hay dos partes, es o tener la carne o estar en el espíritu. Y ahorita vamos a ver qué es andar, qué pasa cuando vencemos a la carne. Dice en el capítulo 4, en la NTV, lo hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, seguimos. Dio cumplimiento, Jesús dio cumplimiento a la obra, a la ley. Jesús cumplió con todos los preceptos de la ley. En la Reina Valera dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veíamos que es andar conforme al Espíritu. Pasamos al versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hace rato estábamos estudiando el tema y una de las cosas que podemos tener como evidencia de que andamos conforme al Espíritu es porque analicemos nuestros pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que continuo llega a tu pensamiento? ¿Estás pensando en estar satisfaciendo los deseos de tu carne? Lo que yo explicaba, lo que es el fruto de andar en la carne. El fruto de andar en la carne, lo hemos visto, es tener maledicencias, tener enojos, tener contiendas, tener orgías, tener sexo desenfrenado, fuera del matrimonio. Todo lo que es desobedecer la ley. Esa es la obra de la carne. Cuando andamos en el Espíritu, se produce el fruto del Espíritu. ¿Qué es andar cuál es el fruto? El fruto es tener paciencia, paz, bondad, benignidad. Todo ese fruto que produce cuando uno de continuo está pensando en las cosas espirituales, cuando está pensando en las cosas de Dios. Entonces tú puedes darte idea de que si tu deseo es conocer más su palabra, descubrir su palabra, entonces eso es andar en el Espíritu. Si tú traías ganas y deseos de conocer más de Dios el día de hoy, de estar en comunión con tus hermanos, de saber un poquito más del corazón de Dios para nuestras vidas, eso es andar en el Espíritu.
precisamente. Y entonces ya no hay ninguna condenación. Tú puedes sentirte libre, tú puedes sentirte respaldado de Dios, puesto que andas y no andas satisfaciendo los deseos de la carne. Hay un pasaje que dice que si hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces vivís. ¿Cuál es esa batalla? Volvemos a la batalla de la carne contra el Espíritu. El Espíritu tú tienes que hacer morir las obras de la carne. Veíamos en el capítulo 7 acerca también de los bautismos, la diferencia que es el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, como Juan decía, yo los bautizo en agua, mas que viene atrás de mí los bautizará. Y el bautismo es morir, porque sepultado juntamente con el Espíritu. Morir nuestra carne para que nazca de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, empiezas a buscar las cosas de Dios. Cuando tu espíritu nace, empieza a vencer, a crecer. Y ese es uno de los peligros que podemos correr. Que cuando nacemos de nuevo, nos quedemos como bebés espirituales. Que te quedes en un estatus de conocimiento y no quieras avanzar más y profundizarte más de su palabra, conocer un poquito más el corazón de Dios y que tu vida dé fruto y tú puedas ir viendo ese fruto crecer y no siempre estar luchando bajo las mismas luchas, bajo los mismos problemas. Entonces, aquí nos está invitando la palabra de Dios, nos está invitando Dios mismo a que crezcamos. No estemos siempre en el mismo lugar. Si tú puedes visualizar tu vida, qué estaba pasando hace un año, qué es lo que tenías de conocimientos un año, si estás diciendo, es que sigo batallando con las mismas cosas, la misma tendencia pecaminosa me trae asado, no puedo seguir y no puedo vencer, entonces no estás creciendo, estás quedando como bebé espiritual y no estás comiendo, estás necesitando la misma leche. Pero Dios quiere invitarte a un tesoro, a un bistec, a algo más fuerte, en el cual tú puedas entender un poquito más su corazón, conocer un poquito más sus propósitos, en el cual tú estás ahí. Y estamos invitados a ello. Así que por eso hay que analizarnos. Veíamos hace rato que tenemos que hacer una autoevaluación. Dice, por lo tanto, dice la palabra, examínese uno cada quien a sí mismo. Examinemos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos todavía batallando con los deseos de la carne? ¿Estamos caminando bajo el Espíritu? Cuando el Espíritu gana, una vez un compañero ahí hablaba de un ejemplo de cómo alimentar, de que había una persona que tenía 2 perros. Y estos perros, un perro blanco y un perro negro. Tú sabes a qué perro alimentas. Y si los peleas, va a ganar al que más alimentas. Si tú alimentas más al negro, va a ganar la carne. Pues alimentas al blanco, si alimentas al espíritu, va a ganar el perro. Va a ganar, vas a ganar en el espíritu. Así que tú vas a vencer. Entonces tú tienes que proveer de cosas espirituales a tu vida. Pensar, dice la Biblia, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Renueva tu mente, renueva la manera de pensar. Ya no estés pensando en cosas pecaminosas, ya no estés pensando en cosas que te unen, que te llevan a la carne, sino piensa en cosas que te lleven a conocer un poquito más a Dios, que te lleven a los pies de Cristo, que te lleven a querer obedecer más su palabra, a compartir su palabra, a que seas bueno con los demás, el amar los unos a los otros. Todos esos son los frutos que produce andar en el Espíritu. Para ellos ya no hay mundo. La carta de los decretos que nos era contraria ha sido deshecha. Ya no hay nada que nos culpe. Qué amor para Dios, ¿no?
Eso, qué cosa maravillosa. Así es que seguimos leyendo. Dice, porque el ocuparse de la carne, dice el versículo 6, la Reina Valera, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Otra observación que veíamos de esto es de que a veces pedimos que las personas que andan en la carne, los que no conocen a Dios, los que ni siquiera le temen, queremos que estas personas, al vernos nosotros que hacen cosas pecaminosas, que hacen sin temor de Dios, pues nos ofende, ¿no? Ya no queremos, inclusive cuando vimos majaderías, cuando vimos cosas obscenas y demás, pues hasta nos molesta, ¿no? Ya no se molesta. No podemos tener pláticas con personas que pues, continuamente están hablando maledicencias y cosas obscenas o hablar mal de los unos de los otros. Son cosas que poco a poco uno empiezas a rechazar, empiezas a quitar de tu vida porque ya te molesta. Pero ellos no. Ellos se gozan. Ellos lo hacen con mucha alegría y practican el pecado con alegría, sin culpabilidad. Y nosotros vemos eso y nos molestamos y nos ponemos, pero aquí es muy clara la palabra, dice que ellos no pueden sujetarse a la ley de Dios porque viven conforme a la carne. Dice, son enemistad con Dios, ellos son enemigos de Dios. Aunque quieran, no pueden hacer lo que la ley de Dios puede porque ni la conocen. Están esclavizados bajo la ley del pecado. Pero tú te puedes dar cuenta que estás en el espíritu porque te sientes incómodo cuando alguien te habla cosas equivocadas, cuando de lo único que sale de la boca de esta persona son maledicencias y chismes y demás. Uno se siente incómodo cuando hablan de cosas pecaminosas, pues, caray. Entonces te das cuenta que tú ya empezaste a alejarte, ya empezaste a caminar el camino que Dios trazó para ti. Tú has escuchado esa voz, Dios te llamando, te has aceptado el servicio de Yeshua, y has pasado de muerte a vida, y como dice la Biblia. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro que no. A vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso decíamos, este versículo es contundente y fuerte, ¿verdad? Por eso decimos que tenemos que evaluarnos. Tú puedes saber cuál es el fruto de tu vida, qué es lo que estás produciendo, si traes ganas de oír la palabra de Dios o no, o dices, ay, otra vez, igual el día de reposo, cuando la Biblia dice que es un deleite, es una delicia estar en su reposo, es un deleite estar con Él. ¿Consideras el día de reposo como un deleite? Entonces tú te puedes evaluar qué es lo que tú sientes, qué es lo que hay, qué es lo que hablas, cómo es tu vida, con quién te juntas, quién es tu mejor amigo, tu mejor amiga. ¿Quiénes son? ¿Con quién hablas? ¿Cómo te hablas? Ese es el fruto. Y por eso Dios nos invita. Por eso este versículo 9 es tan fuerte, donde nos invita a autoevaluarnos porque queremos ser parte de sus hijos, queremos andar en el Espíritu. Que no te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado. Tú tienes que dar fruto. Si andas conforme a Dios, si andas conforme al Espíritu, tienes que analizar tu fruto.
el que crezca. Dios dice que cuando Él viene a visitarnos y ve fruto, dice que Él nos podará para que demos más fruto, para que nos limpiará, nos podará para tener. Pero si no, nos podará. Si no tenemos fruto, Él nos corta. Son cosas que me gusta aclarar porque a veces pensamos que tenemos que hacer algo para salvarnos, pero no estamos hablando de salvación. La salvación es por gracia, es gratis. No tuviste que hacer nada, todo lo hizo el Mesías. Todo lo hizo Yeshua. Ese sacrificio es la gracia de Dios para nuestra vida. Dios nos dio, la salvación es gratuita, pero una vez que tú estás dentro de Él, una vez que le perteneces, una vez que has creído, una vez que Él vino y mandó su espíritu a morar sobre ti, entonces empiezas a conocer. Porque la fe sin obras es vana. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de un fruto de crecimiento. Porque una vez que te conectas a la vida verdadera, empiezas a producir fruto. Por eso nos autoevaluamos. Esta es una continua, Romanos 1 al 11, es continuo invitarnos a estarnos evaluando, estemos bajo el Espíritu, da vida y paz. En el versículo 10 dice, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice que andamos caminando Vilchis, yo digo, que traemos un cadáver andando con nosotros. Me gustó ese ejemplo. Pues estamos muertos al pecado. En verdad estamos muertos, dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Tenemos vida, dice en el 11. Y si el Espíritu de aquel que nos levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros corazones mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Aquel que levantó de los muertos a Cristo al tercer día, el que resucitó, la primicia, el primogénito, ese Espíritu que levantó a Cristo también nos está dando la promesa de la resurrección. Él es el mismo, ese Espíritu que también levantó a nosotros, también nos levantará. Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Ese Espíritu mora en nosotros. Esa es la promesa. Podemos ver cómo el amor de Dios, me decía este amigo, hoy en la mañana me decía, el amor de Dios, yo puedo palpar el grande amor que Dios tiene para nuestras vidas solamente con leer esto. Y veíamos y concluíamos por qué Dios nos revela y nos damos cuenta y podemos ver el amor de Dios para nosotros, porque andamos con el Espíritu. El Espíritu mismo que nos indica, que nos hace entender, nos recuerda las cosas, podemos ver el grande amor que Dios nos tiene, es simplemente porque andamos conforme al Espíritu. Así que, pues eso nos da saber que le pertenecemos a Él, somos de Él. Yo quiero invitar a mi hermano Javier para que continúe con los demás versículos, con este Romanos 8. Él sigue la transmisión. No sé si estás por ahí, mi hermano. Por favor, conéctate. Vamos a seguir estudiando los demás versículos, que es del 12 en adelante, y nos va a ayudar Javier. ¿Estás ahí conmigo, Javier? Gracias, Oscar. Dios te bendiga y te guarde por esta enseñanza que parece que vamos en un camino de esos de redirlas en un camino difícil de transitar, y parece que no avanzamos en el conocimiento porque estamos poniendo nuestra atención en el camino y a veces no en los detalles. Hoy se ha acercado Oscar con esta enseñanza y nos abre el panorama precisamente de lo que Pablo está tratando de decirnos, y eso hace dificultoso el transitar en esta enseñanza. Ya lo repetimos, ya lo hemos dicho muchas veces, que el apóstol Pablo decía
que qué difícil eran las cartas del apóstol Pablo. Mas, sin embargo, tenemos que seguir avanzando. A veces va el vehículo a vuelta de rueda, pero vamos avanzando. Por eso, qué importancia es que pongamos nuestra atención. Quiero invitarles a que vean el versículo 1 del capítulo 8 que ya iniciaba Oscar. Solamente dice, en esta versión de la nueva versión internacional, dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación. En esta parte, en el versículo 1 del capítulo 8 dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación. En el versículo 12, que ahora me continúo leyendo, dice en esta versión, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Es decir, si tomamos eso, por tanto, estamos diciendo, por lo anterior, por lo que ya se expuso a través de Oscar, seguimos en ese entendimiento que ya hemos venido viendo en las cartas, que Pablo sigue hablando de la condición del hombre. Difícil ahora es precisamente llevar una vida espiritual de acuerdo al Señor, más sin embargo nos está haciendo una invitación, que de todo lo que hasta aquí nos ha enseñado Pablo, hagamos una reflexión hacia lo que vamos a ver. En este caso, dice en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, por tanto, no hay ninguna condenación para los que pertenecen al Señor Yeshua. Y me quedo con la frase, por tanto. Si le damos adelante en la imagen, el versículo 12, volvamos precisamente a lo que dice, a lo que leíamos en el versículo 1, la frase, por tanto. Y quiero ser enfático, hermanos, para ir conectando las enseñanzas que hemos visto en los últimos versículos. En el versículo 12 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Dicho de otra forma, por lo anterior, por lo que hemos estado considerando, veamos entonces qué es lo que dice Dios para nuestra vida. Y vamos considerando que Dios también está haciendo de nuestras vidas un lugar especial para estar cerca de Él. Estos versículos también demuestran que después que somos salvos, aún existe la posibilidad, y ahorita voy a enfatizar esa parte, de seguir viviendo conforme a la carne. Es decir, ya somos salvos. Estoy hablando ahorita con familias, con hermanos, que ya somos salvos. Si alguna persona nos está escuchando por primera vez, por segunda vez, quisiera que por ahí en el chat nos dijeran, pues sí, fulano de tal, es primera vez que escucho. Bueno, esto también es para ustedes, esta enseñanza. Tal vez ahorita la enseñanza o esta doctrina es un poquito más pesada que si pudiéramos hablar de una invitación precisamente a cambiar su vida a Yeshua. Pero viendo esta parte, dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Ya hemos venido al conocimiento. La santidad es un deber, es una obligación que tenemos que seguir, por lo que cada uno de nosotros estamos invitados precisamente a acercarnos a su presencia, a su favor, pero con una obligación de ser y esforzarnos en nuestra vida. Debemos de exclamar una alegría de entusiasmo cuando ya hemos sido salvos. Debemos de exclamar un cántico de bendición porque éramos y ahora somos precisamente parte de un pueblo, de una comunidad que Dios ha llamado de un pueblo especial, pueblo adquirido, gracias a Dios, pueblo santo. Para esto precisamente dice en la versión siguiente, si gustas darle la siguiente imagen, acabo que voy leyendo los versos. Dice en el capítulo 2 que estamos leyendo, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza. Y en este recuadro que les presento, en la versión palabra de Dios para todos, dice, no es la vida según la mentalidad del humano. A veces nos vemos encriptados. Bueno, una cosa es ser encriptado y otra cosa es ser esclavizado. Esclavizado es estar sujetos a algo. Y me recuerda esta imagen del elefante que por toda su vida estuvo amarrado a una cadena. Y el día que lo sueltan, pues no se mueve de su lugar.
no se mueve. ¿Por qué? Porque se acostumbró a esa forma de vivir, que si tratamos de moverlo para un lado se va a resistir. Y hablar de encriptado es hablar de una cosa que está encapsulada y que nadie la puede ver, que nadie la puede tocar, pero tampoco tiene actividad a sí misma para poder desarrollarse. Entonces, a veces estamos o como esclavos o como encriptados. Dice nuevamente, no es la de vivir según la mentalidad humana. Es conforme a la bendición de nuestro Dios. Y dice luego la Biblia, la palabra española, no es con nuestros apetitos desordenados para comportarnos según ellos. Dios ha hablado y dice, no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Y la Biblia, lenguaje actual, dice, no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Es decir, nos están invitando a decir, no retrocedamos, no volteemos atrás, no andamos con el arado o tomados del arado y viendo qué pasó por atrás. A lo mejor sí, pero para poder decir, Señor, yo era, pero ahora soy. Y en eso continúo caminando. Yo decía hace un momento que el ir en un transporte donde vamos en un camino difícil de transitar, vamos caminando, vamos avanzando, despacio, pero avanzando, paso firme. A lo mejor nos va a tocar algún bache y vamos a tenerlo más lento, pero vamos avanzando. Es ahí donde nosotros podemos tomarnos de la mano del Dios y decir precisamente, he sido totalmente eximido, he sido librado. Decíamos hace unas semanas atrás, nos han dado un indulto de ello y he sido completamente liberado de esta desahuciada carne. Hace un rato hablaba algo al respecto, Oscar, pero hablamos de una desahuciada carne que ya está muriendo cuando el Espíritu de Dios empieza a morir en nosotros, empieza a hacer un trabajo. No soy más deudor de la carne, ni tengo que vivir más conforme a ella. Por eso la carne empieza a menguar, empieza a dejar de ser y damos lugar a la parte espiritual. Vivirlo, hacerlo, es una tarea difícil. No es nada más de estudiarlo y leerlo, comprenderlo, sino el hecho es de vivirlo a una carne que se ha doblegado ante el espíritu. Es una lucha constante, es una pelea constante que tenemos que vivirla. Y decía la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales que nos hacen estar precisamente luchando en nuestras vidas por nosotros. De ahí nosotros veamos qué importante es que estemos adheridos o cercanos a la palabra de nuestro Dios. El versículo 13, sigo leyendo tal cual. No regresamos todavía no nos avanzamos, ahí estamos en el versículo 13. Dice la versión, la nueva versión internacional, porque si ustedes viven conforme a ella, es decir, a la carne, a la forma de mentalidad humana, si seguimos viviendo eso, morirán. Y vamos a ver, y veamos esto, ¿morir a qué? O sea, la carne muere ya, pues no pasa mucho, pero si muere el espíritu, es ahí el problema. La palabra nos dice precisamente que nos cuidemos de la muerte espiritual y no de la muerte física, porque la muerte física finalmente tendremos la bendición de levantarnos, pero la muerte espiritual, cuidado ahí. Sigue diciendo, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos, el cuerpo vivirán. Ahí está la ganancia, ahí está la diferencia. Si se fijan, hemos venido transitando en este estudio de la carta con muchas similitudes, con muchas imágenes al respecto de lo que nos lleva Pablo a esforzarnos por una vida espiritual, por una vida en el Señor. Por eso Pablo se refiere a la persona salva. Por supuesto, la clase de muerte que hablamos es una muerte espiritual. Ahí mismo en Romanos 8:6. Romanos 8:6. Y quiero decirles que me hago acompañar de Juan Carlos, y creo que Juan Carlos
estará de acuerdo conmigo. Podemos leer, yo voy a leer en la versión, una versión internacional, y ahorita Juan Carlos la hará en la Reina Valeria, pero dice Romanos 8:6. La mentalidad pecaminosa es muerte. La mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. La mentalidad. ¿Cuál es tu exposición, tu lectura ahí, Juan Carlos? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, en la Reina Valera 60. Si avanzamos a la imagen que tenemos ahí en pantalla, podemos leer ahí lo que tiene en otras versiones. Un poquito más atrás, uno atrás. Dice en la versión Dios para todos, si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. En otra versión dice, pero si con la ayuda del Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Dios hablaba y dice, pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Y la última versión, lenguaje actual, pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a sus malos deseos, tendrán vida eterna. Pues aquí vemos precisamente la invitación del apóstol Pablo a que vivamos precisamente dejando de atrás aquellas cosas de como éramos y ahora vivir de acuerdo al Espíritu. Para hacer morir los hábitos del cuerpo, debemos poner nuestra mente, espíritu, y andar conforme a la misma. En este momento debemos decir, cuando andamos precisamente en los momentos de que nuestra mente nos traiciona, que nuestra forma pecaminosa nos falla, nuestra carne se debilita, bueno, podemos deciros, llamar al Mesías, nuestro Salvador, rescátame, Señor, líbrame mi mente, mi pensamiento, mis acciones. Acordémonos y hacemos un poquito de paréntesis. Caín primero pensó en hacerle mal a su hermano, luego planeó cómo matar a su hermano y después mató a su hermano. Entonces, primero empezó por algo, un pensamiento, por una idea, por una condición, pero posteriormente, ¿qué pasó? Al final cumplió lo que traía en su mente. Si en nuestra mente hay estas inclinaciones, pues tenemos que pedir el rescate de nuestro Mesías. Al hacerlo de inmediato hallaremos reposo, alivio, satisfacción y aún nuestro espíritu se fortalecerá. Mientras tengamos paz y alivio, pues podemos seguir adelante. Tendremos un inicio de que el Señor estará continuamente con nosotros. Y esa parte fortalece el espíritu. Quiero invitar a que vayamos a Gálatas 5:24. Lo voy a buscar otra vez en la versión de Reina Valera. Gálatas 5:24. Dice aquí, en 5:24, pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, hemos dejado aquella forma de vivir atrás. Hemos olvidado aquellas inclinaciones que nos alejaban del Padre, que nos alejaban del Mesías, que nos alejaban ahorita vamos a ver, de esa heredad, de esa promesa que Dios tiene para con nosotros. Por lo tanto, nosotros consideramos que tenemos que vivir apegados al Mesías. Ahí mismo seguimos leyendo en Romanos 8:4, a fin de que las justas demandas de ley se cumplan en nosotros y que no vivamos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu de nuestro Dios. Es ahí donde estamos enfocando nuestra atención. Volvamos aquí. ¿Cuántos están ahí ahorita en línea escuchándome? ¿Cuántos me van a escuchar? ¿O cuántos van a escuchar este estudio? Bueno, si lo estás escuchando es porque estás buscando precisamente servir al Señor. Y no estás buscando volver atrás o mantenerte en tu vida de pecado, sino que queremos seguir caminando y avanzando
en nuestra santificación. Y es por eso que nosotros tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu de Dios, de acuerdo a un espíritu de obediencia, de acuerdo a un espíritu de humildad y servicio, no por obras. Ya hablamos bastante sobre las obras, pero sí lo recuerdo que el hacer obras no indica que ya somos salvos, sino que es un cumplimiento precisamente de la ley. Seguimos avanzando en el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Otra vez, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En la versión Reina Valera dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y me detengo un poquito aquí porque una imagen más adelante, bueno, no lo agregué esa parte, pero si quieres adelantarte la imagen, una más, ahí precisamente, ahí remarqué con rojo la palabra hijo. En esta parte, yo encontré precisamente que hay una palabra en griego que se dice huios. Esta palabra significa maduros. Entonces, dicho de otra forma, son hijos maduros de Dios, aquellos que han alcanzado el entendimiento. Pero ¿cómo se alcanza este entendimiento? Tomados del Espíritu de Dios, tomados de su presencia. Y es ahí donde nosotros confiamos en sus misericordias y bondades para seguir sirviendo al Eterno. Una vez más, versículo 14 nos dice de esta forma, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero tal vez usted esté diciendo, creo que le entiendo más a la de Reina Valera, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. Los que se han acercado a la verdad, a la obediencia, a la misericordia, a la bondad. Es ahí donde nosotros precisamente nos vemos fortalecidos y nuestra mente y nuestro corazón se ven beneficiados. Grande es la misericordia de Dios que nos sigue tomando en cuenta para seguir considerando sus bondades y sus favores día con día. Bien, pero si le gusta dar al siguiente recuadro, Jesús, y si quieres ahí mantente, no pasa nada, aquí tengo los versos. Si se fijan, hay una identidad. Siendo hijos tenemos una identidad, una característica, algo que nos señala, algo que nos bendice. Dice esa característica, ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo? Ese espíritu de amor, ese espíritu de bondad, dice, nos guía al arrepentimiento, a dejar de hacer aquellas cosas que veníamos haciendo, a volver atrás, como el hijo pródigo, me volveré a mi padre y perdón le pediré. También nos guía a pensar poco en nosotros y mucho más en Yeshua. Y esto es importante porque a veces el ego del hombre se mantiene tan alto, que se pretende poner incluso por encima del Eterno, por encima de aquel que nos creó, de aquel que nos formó. Por eso debemos de pensar un poquito menos en nosotros. Y parece que el dejar de pensar de nosotros nos da vida. Pablo precisamente hacía referencia a esta parte, decía que dejaba todo por el Mesías por tal de servirle, por tal de estar siempre unido al Padre y al Señor Jesús. También nos guía a la verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa es la guía, el medio que nosotros digamos. El Espíritu Santo nos va introduciendo. Decía hace un momento que el estar estudiando ahorita esta palabra es difícil, escabrosa, complicada de entender, más que escabrosa. Pero si nosotros nos tomamos del Espíritu de Dios, nos va a ir enseñando y nos va a ir indicando sobre las palabras cómo Él quiere que lo obedezcamos. Y eso es a través del apóstol Pablo que nos dejó esta enseñanza. Otra forma es, nos guía a amar. Creo que todo nos ha pasado y hemos visto, sobre todo en los hombres se da más, de que somos un poquito más
no expresamos más nuestro amor, nuestro aprecio. A veces se le dice a los hijos, te quiero, hijo, te amo, pero a veces no es igual como lo dice una madre. A veces una madre no lo dice con palabras, lo dice con acciones. Y aquí es donde trabaja precisamente el Espíritu de Dios en nosotros, a trabajar en acciones por los demás, en guardar y hacer algo por el prójimo. Y es importante considerar, ahorita vamos a ver otro mensaje, precisamente como el prójimo, como el hombre dice, he guardado todas las cosas de Dios, pero cuando se trata de las cosas de los hombres o la atención a las personas, cuidado, ahí nos separamos. Hablamos de hijos y probablemente mis hermanas adultas y jóvenes puedan decir, pues nomás está diciendo de los varones. No, esta es una palabra genérica que tiene que ver tanto con hombres como por mujeres. Por eso nos guía a ser útiles, tanto a hombres, a ser útiles. Y nos guía a santidad, tanto a mujeres como a hombres. Entonces, eso nos identifica como hijos de Dios, el tener el Espíritu de Dios. Seguimos ahí leyendo precisamente en 1 Juan 3, 1 al 10. Charles, si quieres leerlo, Juan 3, 1 al 10, para que veamos qué es ser hijo de Dios, qué es tener esa identidad con el Eterno, cómo es que yo tengo esa oportunidad de ser hijo de Dios. Alguien dijo, la creación de Dios es mucha, pero algunos solamente son hijos de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1 al 10. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Dice ahí en el capítulo 2, verso 18 de ese mismo libro, en esta versión dice queridos hijos, en otra versión diría hijitos, y con una ternura y con una misericordia, con una atención de padre, pues nos acerca Él a su pecho, a su presencia, a su bondad. Y es ahí donde nos identificamos como hijos. Pablo trae este concepto de hijos de Dios, hijos del Padre Eterno. En el versículo 15, que sigo leyendo, en la versión internacional, dice en el capítulo 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Ustedes no han recibido un espíritu que de nuevo nos esclavice el miedo, sino el espíritu que los adoptó como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Un texto que hemos leído mucho, tal vez hasta cantado, por ahí hay un canto, pero me encanta la parte que precisamente aquí, esta es una contradicción cuando dice hijos. Porque en esta parte, ahorita vamos a ver que aquí ya se está cambiando otro tipo de hijos, pero también es un hijos dentro del marco de amor. Gálatas 4:6 me dice de la siguiente forma. Gálatas 4:6. Y aprovechamos las dos versiones que tenemos aquí para leerlas en ambas versiones y poder pues dar un mejor panorama al entendimiento. Y recordemos que el uso de varias versiones ayuda a la mejor comprensión de la palabra. Gálatas 4:6 en esta versión, nueva versión internacional dice,
Ustedes ya no son hijos, ustedes ya son hijos de Dios, y ha enviado a ustedes ya ha enviado a ustedes a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Si gusta leerlo, Juan Carlos, ahí también. Sí, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Fíjense, aquí lo que trata de decirnos Pablo a los Gálatas es que el Padre manda a su Hijo, en el espíritu de su Hijo, a nuestro corazón para poder nosotros clamar. Si ya de por sí yo tengo un deseo de clamar al Eterno, bueno, pues todavía tengo un segundo apoyo, un segundo voto que nos dice, Abba Padre, y entre los dos clamamos. Y precisamente esa palabra Abba es una palabra aramea que significa Padre. Cuando se conjuntan los dos términos, Abba Padre, y el resultado es una sensación profunda, como decir, papito, Padre mío, una ternura, una sencillez de decir, aquí estoy. Yo creo que los niños son un ejemplo muy claro, cuando a veces tienen una necesidad o quieren algo, o simplemente quieren conversar, y cuando dicen papito, padre, pues ahí luego veo que los padres se enternecen y vuelcan su mirada a sus hijos, la cual es muy íntima. Abba Padre expresa una dulzura intensa, algo fuerte, algo que precisamente sale de nuestro ser, de nuestro corazón, y nos conecta con el Padre. Y entonces el Padre ahí está recibiendo. Y tomábamos un rato el comentario sobre el hijo pródigo. Aquel hijo llega delante del padre del cual se había desprendido, y que dice, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Pero aquel padre, lleno de misericordia y de bondad, dice que lo abrazó. No dijo nada, sino que simplemente lo abrazó y lo tomó entre sus brazos para hacerlo sentir que era especial, que era único. Abba Padre es una ternura de misericordia que nos hace acercar como hijos. En la siguiente parte veremos un poquito más preciso este concepto, pero Abba se ha revelado, el Padre se ha revelado mediante su Espíritu. Y vemos que sin su Espíritu pues no somos nada, no podemos continuar. Por eso yo creo que tomamos esas palabras que le dijera a Moisés al Padre, si tú no vas con nosotros, no permitas que ande. Si su Espíritu no está con nosotros, pues no podemos seguir adelante. Sigo a ir con el versículo 16. Versículo 16, y nos quedamos un poco, dice en la Nueva Versión Internacional, el Espíritu mismo, una vez que hemos sido con una ternura, con una sensibilidad tan fuerte de decir, Abba Padre, el Espíritu mismo, ¿cuál Espíritu? El Espíritu de Dios asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y fíjense, aquí me llama la atención precisamente porque en esta versión o en este comentario, hijos tiene que ver con la palabra aramea tecnos, que quiere decir inmaduro. Y así nos ve el Padre, como hijos inmaduros, hijos necesitados, hijos pobres en espíritu, que con esa inmadurez vienen y nos toman nuestras manos. Guardamos algunos momentos que vivimos con nuestros padres particularmente, y a veces en mi inmadurez infantil, mi padre me tenía que decir, hijo, es de esta forma, o hablo de esta forma, te va a ayudar de esta manera. Y empezaba a educarnos, empezaba a darnos palabras de alientos. Por eso el Espíritu del Padre sigue con nosotros. Si usted se está esforzando precisamente en el cumplimiento de la palabra, de las enseñanzas, y dice, Señor, no entiendo Pablo, mejor póngame a Marcos, o mejor póngame las historias de los jueces. Marcos, Pablo es difícil de entender. Bueno, el Señor te dice a través de su Espíritu esto, Padre, que te van a seguir enseñando, que te va a seguir capacitando.
en esta parte tenemos un Padre perdonador, misericordioso. Dios no quiere esclavos en casa, quiere hijos que se queden con Él. Y déjenme contarle esta parte un poquito. Cuando en los tiempos del pueblo de Israel tenía esclavos, pues duraban por un tiempo y después de un tiempo el esclavo tenía la libertad de irse o bien de quedarse. Pero él decidía en irse, no había ningún compromiso sentimental con el dueño o el amo. Mas, sin embargo, el hijo sabía que siempre iba a estar con el padre. Y es por eso que él quiere que no seamos esclavos, ni menos al pecado, sino que seamos sus hijos. Y ser hijos de Dios también significa tener una herencia. Pero antes de pensar en una herencia, ¿qué otra verdad ha dado Dios que se asemeje a este testimonio de decir que Él envía su Espíritu sobre nosotros? Hebreos 6, 13 al 18. Hebreos 6, 13 al 18. Voy a leer en la versión, la Reina Valeria, dice Hebreos 6, versículos 13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que éste. Y para ello es el fin toda controversia, es el juramento para confirmación. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundancia a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos causas inmutables, para que por dos causas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El Padre está abierto, está dispuesto, con un fortísimo consuelo, con sus manos abiertas para recibirnos. Esta es otra forma de mostrar de aquí. ¿A ti que me ves? No sé si es Andrés, no sé si es Pati, no sé si es Juan, no sé si es Marcelino, no sé quién sea. Pero tú y yo somos hijos de Dios. Y ya leíamos en Juan cómo nos habla con esa dulzura y esa misericordia de ser hijos de Dios. No en un espíritu humano ahora, ni un espíritu de sabiduría humana, una mente de hombre, sino en el espíritu de Dios. Y entonces podemos decir, y si somos hijos, somos herederos, y si herederos de Dios o herederos del Mesías, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y es ahí donde nosotros precisamente terminamos nuestra confianza, en poder ser parte de esa herencia. Y esa herencia que se prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, se le prometió a los hombres de fe. Hoy la tenemos nosotros, pero es necesario mantener un espíritu en el Señor, un espíritu que nos mantenga. La herencia no es cuestión de hacer, no es cuestión de tanta obra que yo hago, de tanto esfuerzo. Claro que tenemos que cumplir los mandamientos, claro que tengo que amar a mi prójimo, claro que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, claro que tengo que obrar en las cosas que Dios me ha dado. Pero es cuestión de ser, es cuestión de que la voluntad que hay en mí la deposite en el Señor para servirle, para estar en la familia correcta, que es la familia de Dios. Y es ahí donde nosotros nos vemos fortalecidos. Hay una cita que quiero terminar en esta sección,
de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, acerca de aquel joven que pedía la herencia. Y bueno, pues a veces pudiéramos estar pensando, pues qué parte me toca a mí de la herencia, ¿dónde me gustaría, quiero que estar? ¿Qué parte quiero que a mí me den? Bueno, Dios tiene una herencia para nosotros. Lucas 18, versos 18 al 23. Esta historia la conocemos muy bien. Dice, ciertamente preguntó, cierto dirigente le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Dice, ¿qué acciones? ¿A quién tengo que darle? ¿A quién qué tengo que ayudar? ¿A quién tengo que servir? ¿A quién tengo que, cuántas cruzadas de evangelismo, no sé, cuántas cruzadas de apoyo de corte de pelo, cuántas cosas tengo que hacer para poder servir? Bueno, acordémonos que estaba con el maestro. Y el maestro le dice, ¿por qué me llamas bueno? Respondió el Mesías, nadie es bueno sino solamente Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Dijo el hombre. Al oír esto, Yeshua añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y luego sígueme. Bueno, aquí una parte difícil. Cuando se trata de nuestros recursos, cuando se trata de nuestros bienes, cuando se trata de compartirlos, cuando se trata de servir. Al leer el libro de Marcos, me recuerdo que el Señor hizo muchos milagros y mucha gente nada más le seguía por el alimento, le seguían por los beneficios de salud que recibían, por los milagros, pero no estaban viendo que Él estaba llegando con otro propósito, y sanar su vida espiritual. Y eso cuando se sana, cuando se bendice, se empieza a hacer un patrimonio para con nosotros. Es por eso que nosotros debemos vivir confiadamente en el Señor, pensando que Él está con nosotros día a día. El ser hijo de Dios también significa ser un heredero. Sin embargo, para tener la prueba, la marca que nos muestre como hijos maduros de Dios, es necesario que el Espíritu nos guíe y que nosotros vivamos y andemos conforme al sentir interno de nuestra vida en el Mesías. Todos los que son verdaderos hijos de Dios, engendrados de Dios, tienen el testimonio del Espíritu, pero no todos tienen la marca, el reconocimiento de ser hijos de Dios. Tú y yo aquí estamos buscando purificar, encontrar esa aceptación delante del Padre. Y si somos herederos, si queremos ser herederos del Eterno, tendremos que ser hijos de Dios. Y si quiero ser hijo de Dios, tengo que tener ese espíritu de parte de nuestro Dios. Y esto tiene que ver con mi obediencia, tiene que ver con mi amor hacia el prójimo, tiene que ver con ser un verdadero hijo de Dios de acuerdo a sus palabras. Esta es la parte que hasta aquí el Señor me permite compartirles y bendecirles, por lo que ahora pues el Señor nos permita seguir sirviéndole como hijos de Dios y no solamente como ídolos. Seguimos bendiciendo a Dios en esta hora y agradezco que nos escuchen. Shalom. Ya, no, sí. Pues qué bonita enseñanza de parte de nuestro Dios. Ahorita ya estamos por concluir el cierre de Shabbat para llegar a esta parte clara del día. Ya anoche, pues con la recepción de Shabbat y con
la cena y con la comida y con la convivencia ahí entre hermanos y entre todos ustedes, pues el Eterno ha sido bueno con todos nosotros. Me voy a cambiar para acá para darle chance a mi esposa que se siente. Y pues, volviendo al programa y a la continuidad de la fluidez de esta dirección, vamos a ver unos anuncios también. Déjenme primero pongo una canción y ahorita vamos a ver el final de esta dirección. Ponemos la canción Melech Malhem. Ahorita vamos a ir a escuchar. Adelante. סלח לי אבי כי חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שהלכתי בעצם, היית לי נר לרגלי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרלבך יצחון. גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרלבך יצחון. שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. גם כי אלך בדרכי חשוכה, בטחתי בך אלוקיי. על חצי שני, על בכור וילדה, תודה גם על אושר בלי די. תודה על חגים, על שבת ששומרת, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגן עדן, שיוויתי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרלבך יצחון. גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרלבך יצחון. גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק.
Shalom, hermanos, después de haber oído esta hermosa alabanza al Eterno, pues bueno, vamos a seguir con nuestro programa y hemos de dejar que Juan Carlos y Susi nos digan los siguientes avisos que hay para las siguientes actividades de la congregación Emías. Adelante, Juan Carlos y Susi. Aquí estamos, ahí con algunas actividades pendientes, pero ya. Bueno, les comento la invitación a la Parashá, hermanos. Aquí tenemos el punto número 1, lectura diaria del libro de los Proverbios. ¿Sí? Pues vamos ya en el día 5, mañana ya es el 6, entonces, pues vaya, la lectura, la comprensión, la retención también, y para llevar a cabo esa actividad, no solamente de quedarnos nada más con lo que leímos, sino pues aplicarlo, ¿no? También la invitación de seguir transcribiendo la Torá, porque, bueno, este es un mandamiento que se le dio a los reyes, y pues en la palabra el Eterno nos dice que somos nación santa y también somos reyes y sacerdotes, entonces pues cumplamos el mandamiento de escribir la Torá y cada semana, y pues yo les invito a hacer esto porque es una experiencia única y realmente de gran bendición. Así que manos a la obra y vamos a ponernos a trabajar y ahí a estar haciendo nuestros apuntes y estudiándola, y para estar ahí en comunión con el Eterno cada día. Así es. Y pues también los jueves, la actividad que tenemos como congregación muy interesante, de las lecturas de las parashot, de las porciones semanales de la Torah, con esa palabra parashá, parashot, pues que son buenas noticias. ¿Usted quiere ver una buena noticia? Bueno, pues conéctese el jueves a las 7:40 próximamente para ver la parashá número 9, que se llama Vayeshev y habitó, ¿sí? Que viene siendo en español, y habitó. Y pues bueno, la continuidad de lo que comprende Jacob y Esaú, y todo lo que les pasó a los personajes importantes de la escritura, como a Jacob, el trato con Dios, ¿sí? Y pues bueno, también cerrando con esta idea general, lo que aprendimos hace rato de Romanos, no sin antes mencionarles este anuncio también del tiempo de la oración. Mañana a las 8 de la mañana es nuestra reflexión, oración habitual, ¿sí? Pues conectarse por los medios de Zoom, ahí está el ID y el Facebook, Nehemías 88, ¿sí? Bueno, entonces ahí mañana, pues tempranito, ya vamos a quitarnos esa idea del domingo, vamos a quitarnos la idea de despertarnos tarde, sino que vamos a aplicarnos y a estar despiertos para una cosa importante, ¿sí? Lo de la comida y la barbacoa y el menudo, déjelo para las, no sé, 9, 10 de la mañana, hermanos. A levantarnos a las 8 a.m., bueno, 7:30 para más o menos despertarnos y estar a las 8 ya conectados y estar en oración. ¿Cuánto se necesita la oración en esta época, en este mes, sobre todo en este mes, ¿no? En este momento, en esta situación mundial que se está viviendo, pues la oración como hábito, como algo que tenemos que hacer, como algo que debemos que hacer para nuestra propia disciplina y nuestra propia salvación, ¿sí? Estar en comunión con el Eterno para que Dios mande su protección hacia nosotros. Realmente nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, dice el Salmo, ¿no? Mucho menos, hermanos, pues cuidarnos, sanarnos y salvarnos a nosotros mismos no tiene congruencia, ¿no? Eso no tiene sentido. El Eterno es el que nos protege, nos salva y nos cuida. Vamos a hacer la bendición a los hijos de Israel. Número 6, 24 al 26, y aprovechando aquí que tenemos a nuestra pequeña Milquina, a Milquilla, Sac está dormido, pero aquí está cerquita de nosotros también. Y voy a leer la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz.
El Eterno ha sido bueno con todos. Bendito sea nuestro Dios. Vamos ahora a hacer una oración para ir concluyendo con esta parte. Bendito eres Dios Todopoderoso, nuestro Abba. Clamamos ahora, Señor, con lo que aprendimos de Romanos y con esa confianza de que tú, Señor, nos escuchas, porque estás cercano, Señor, estás aquí junto a nosotros, Padre, estás escuchando nuestras palabras, estás viendo nuestro corazón, estás tú siempre al pendiente de nosotros, Señor. Y eso, Padre, genera alabanza, genera gratitud, genera confianza de que no hay lugar mejor que estar a tus pies, Señor. Y tú, Señor, con todo tu poder y con todo tu dominio, Señor, sabiendo y conociendo que eres el amo del universo, Señor, que eres el Rey y Creador del universo, Padre, nos abrazas, Padre, nos cobijas, nos apapachas, Señor, y nos acaricias diciéndonos que pues aquí estás, Padre, que tú, Eterno, no te alejas de nosotros, Señor. Siempre y cuando también nosotros, Padre, estemos al pendiente de lo que tú dices, Señor, y sobre todo en obediencia, Padre. Ten misericordia de nosotros, Padre. Rogamos por las personas que están enfermas, por las personas que están de viaje, por las personas que padecen alguna situación adversa, Señor. Tú extiendas su mano para que los socorras y los salves también, Señor, así como a nosotros ya nos salvaste, Padre. Y digo esto con la confianza que tenemos de que nuestro amado Mesías que intercede por nosotros, Señor, aquel sacerdote que penetró los cielos, está ahí junto a ti, Padre, intercediendo con nosotros y en favor, Señor, de que tú, Padre, nos ayudes, Padre, nos bendiga, Señor. Y con esta oración y con esta lectura bíblica, Padre, pues también nos sentimos apapachados por ti, Señor, porque tú eres nuestro papito, Señor. Y levantamos nuestras manos y decimos otra vez, Abba, Padre. Muchas gracias, Señor, por este Shabbat. Muchas gracias por mirarnos, Eterno, por agacharte y ver, Señor, que a pesar de que somos inútiles, Padre, nos utiliza, Señor, y nos bendices en gran manera. Gracias por el hermano Oscar, gracias por el hermano Chuy, gracias por el hermano Javier, Señor, sus familias, gracias por la congregación, por todos los que escucharon este estudio, esta porción de la palabra, Señor, y pues, Eterno, estamos en tus preciosas manos en la semana, Señor. Este día ya va declinando, Padre, y inicia el otro, Señor, pero inicia con tu bendición y con tu favor hacia nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor. Recoge la oración de cada uno de nuestros hermanos en diferentes partes de la ciudad, del pueblo mexicano, Señor, y Señor, pues, bendícenos, Padre. No queremos otra cosa más que de que tú estés con nosotros, Padre. Te lo suplicamos, Señor. Y no porque tengamos algún mérito delante de ti, sino por los únicos méritos de tu Hijo Yeshua, nuestro Salvador y Mesías. Amén. Amén. Amado pueblo de Dios, bueno, pues ha terminado el Shabbat, pero no con ello ha terminado su bendición. Su bendición quede con usted, quede con sus familias. Y al terminar este santo día, reconozcamos a nuestro Dios con el siguiente canto y digamos cuán grande es Dios, cuán grande es nuestro Dios que nos ha bendecido con este día santo. Así que escuchemos y con este canto terminamos la transmisión. El Eterno les bendiga, hermanos. Nos vemos próximo martes y en las transmisiones de entre semana. Dios con usted. גדול אלוהי, שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול אלוהי.
Gadol Elohai. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Gadol Elohai, Shiru ki Gadol Elohai, Kol echad yireh ki Gadol Gadol Elohai, Shiru ki Gadol Elohai, Kol echad yireh ki Gadol Elohai. Gadol Elohai, Shiru ki Gadol